esta ocasión trabajaremos con lo que es resistencia, resistividad y el código de colores para identificar a los resistores por las bandas de colores que tienen en ellos. Bueno, sabemos que los materiales tienen diferentes propiedades asociadas a ellos. Una de esas propiedades es la propiedad de oponerse al paso de la corriente eléctrica llamada resistividad. Esa resistividad está definida por la unidad ohms-metros. Los metros nos hacen pensar o nos indican que esta resistividad debe estar asociada al tipo de material y a la longitud del material que se utilice y de la forma incluso. Entonces, dependiendo de los materiales, nosotros vamos a poder clasificarlos en conductores, que son muy buenos conductores de corriente eléctrica, o malos conductores, también conocidos como aislantes. De los mejores conductores conocemos a los metales la plata, el cobre, el aluminio y el oro, cuya resistividad, como observamos por aquí, es de un orden muy pequeñito, por 10 a la menos 8. Mientras que los mejores aislantes, por ejemplo la mica, el teflón, el vidrio, los tenemos en órdenes de 10 a la 12 o 10 a la 11. Y en medio de esas dos clasificaciones vamos a tener los semiconductores, que van a ser el carbón, el silicio y el germanio. Ahora, nosotros podemos conocer también el valor de resistencia, dada la resistividad, y en el tipo de corte del material, por ejemplo, en un alambre, que está pues, una cosa tubular, la longitud y el área transversal del material. Entonces, a través de esos parámetros podemos conocer la resistencia del material en ohms. Y cada vez que tú veas en un diagrama una resistencia, pues tienes que pensar en lo que implica el valor de la resistencia, es decir, relacionar todo esto que acabamos de platicar. Existen diferentes tipos de resistores, una gran cantidad de formas y de colores y de figuras de resistores. Los más comunes son estos que te presento en estas imágenes. Existen los resistores de carbón, que se caracterizan por manejar potencias de 1/4 de watt, de medio watt, e incluso si son resistores un poquito más grandes, en tamaño, son de 1 watt o 2 watts. Estos resistores también se caracterizan por tener una tolerancia en cuanto a la exactitud del valor que se indica. Por ejemplo, si tuviéramos una resistencia que indica 100 ohms, entonces usualmente las tolerancias de aquí son del 10% o del 5%. Eso quiere decir que si el resistor marca 100 ohms, en realidad podría valer desde 90 hasta 110 ohms por esa tolerancia. Tenemos después a los resistores de película metálica, que se caracterizan principalmente por tener tolerancias del 1% y por manejar potencias similares a las que tenemos acá. Entonces, si tuviéramos ese resistor igualmente de 100 ohms con tolerancia del 1%, veríamos que si lo medimos, iría desde el 99 o podría llegar hasta el 101. Realmente es muy exacto. En el siguiente caso tenemos a los resistores de óxido metálico, cuya principal característica es que pueden soportar potencias más grandes. Después tenemos a los resistores de alambre, que pueden venir cubiertos de una capa de aluminio, de una placa de aluminio, que se puede soldar a otras placas para extraer el calor generado por ese resistor, 25 watts en este caso. Algunos de estos resistores también pueden tener, no pueden estar recubiertos de esa placa de aluminio y son como asbesto, es como si fuera cerámicos, como si fuera un pequeño tabique color blanco. También tenemos a los resistores conocidos como los SMD. Son resistores de montaje superficial cuyo valor se indica en la superficie. También existe un código para poder identificar el valor exacto, pero los números están asociados a él, como en este caso. Y finalmente, antes de que se me olvide, SMD, que quiere decir Surface Mount Device, de montaje superficial. Finalmente, los resistores de variables, que son conocidos como los potenciómetros o los POT, que tienen entre sus terminales una perilla que al girarla va a variar el valor del resistor. Por ejemplo, si fuera un resistor de 1 kilo ohm, esa resistencia va a valer desde 0 hasta 1 kilo ohm, dependiendo de la posición de esa perilla. Ahora, para que nosotros podamos identificar los valores de cada uno de esos resistores que tienen bandas de colores, mira, una banda, dos bandas, tres bandas, cuatro, cinco bandas, se les asigna un código de colores. Ese código de colores viene de una norma internacional, la IEC 60062. Ahora, ¿cómo funciona este código de colores? Bueno, tú tienes
vas a encontrar resistores con diferentes bandas, de 4, de 3, de 5, de 6 bandas de colores en la superficie. Cada uno de esos colores tiene asociados un valor. Por ejemplo, el negro vale 0, marrón vale 1, rojo vale 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco número 9. Son 10 colores que podemos memorizar fácilmente, asociando cada uno de ellos con su valor. Entonces, cada una de esas bandas se le puede tener el significado de valor, de multiplicador o de tolerancia. Multiplicador o tolerancia. Entonces, veamos ejemplos de cómo funciona. En este caso voy a ejemplificar el uso de un resistor de 3 bandas. Ese tipo de resistores usualmente tienen una tolerancia del 20%, pero asociemos cada uno de estos colores con sus bandas y sus multiplicadores. En el primer caso tenemos amarillo, que es 4, violeta, que es 7, y el multiplicador, que es 2, pero en este caso el multiplicador es 10 a la 2. El multiplicador siempre va a ser 10 a la el valor que tenga asociado ese color. Por ejemplo, si tuviéramos un 7 en esta banda de multiplicadores sería 10 a la 7. ¿Vale? Bueno, en este caso, 47 por 10 a la 2, que es 100, sería 4700 ohms o 4.7 kilo ohms más o menos el 20%. Con un resistor de 4 bandas tendríamos, por ejemplo, aquí el 5, aquí el 0, el multiplicador que es otra vez 2, o sea 10 a la 2, y esto me va a dar un valor de 5000 o 5000 ohms o 5 kilo ohms. Y la tolerancia asociada, aquí se marca amarillo, pero en realidad es oro. La tolerancia asociada al color oro es del 5%. Si fuera plata sería del 10%. Más o menos 5% de tolerancia. ¿Vale? Este es el mismo. Ahora uno de 6 bandas. No, sí, de 5 bandas, perdón. Tenemos rojo, que es 2, azul, que es 6, negro, que es 0, y el multiplicador, que en este caso es naranja, que sería 3, o 10 a la 3, que es 1000. Entonces, el valor de este resistor sería de 260 por 10 a la 3, o sea, por 1000, 260.000 ohms, o 260 kilo ohms. Más o menos, veamos que la última banda, que es la de tolerancia, va a ser del 10%. Entonces, más o menos 10%. Y esa es la forma en la que tú puedes identificar a un resistor y su color, perdón, por sus colores. ¿De acuerdo? Pues eso es todo, es algo muy sencillo.